Ya estáis en el vivo. Buenas tardes, Latinoamérica, buenas tardes, casi noche, Europa. Y hoy tenemos Pablo Ramírez de Argentina, Alecay High de Islas Canarias y Gabriel Álvarez González de Guatemala. Adelante, Pablo Ramírez. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, sí te escuchamos, bien, gracias. Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Yo soy Pablo Ramírez de San Luis, Argentina. Bueno, un honor estar acá, sobre todo en esta mesa, que representa a muchos compañeros y es una gran responsabilidad también. En principio, se me ocurrió leer un par de fragmentos sobre un libro que es Fatal de Carolina Unrein, que dice: yo me declaro harta de este mundo de terror y de espanto, de este mundo sin oportunidades, harta de este mundo de mierda que se lleva a una de nosotras cada 96 horas y andás a ver a cuántas más se lleva que no están registradas. Háganse cargo de mis abusadores, háganse cargo de las muertas, háganse cargo de las niñas travestis violadas todos los días. Háganse cargo de todas las trans, las travestis muertas y violadas en comisarías. Háganse cargo de que yo no sepa cómo comunicarme con las personas, de que no entienda las reglas implícitas de lo social, de que no entienda las reglas implícitas de lo social, que me trabe y no encuentre las palabras adecuadas para expresar lo que pienso, y que me dé miedo conocer a otras personas, presentarme frente a ellas o confrontarlas cuando hacen algo mal. Háganse cargo de que no saben cómo atendernos en un hospital. Háganse cargo de que no les importan nuestras necesidades. Háganse cargo de las corrientes biologicistas y patologizantes. Pídanos perdón a nosotras, las trans jóvenes, por haber hecho oídos sordos a los gritos de agonía de mis tías trabas. Háganse cargo de las trabas viejas, de sus manejos de mierda, sus problemas de confianza. Háganse cargo de la enfermedad silenciosa de las personas trans, la soledad. Y traigo esto porque lo que no se nombra no existe, y acá también esto nos toca. Lo traigo porque también nos pasa a los hombres trans. No me nombra, pero sí me incluye. Porque esto también nos pasa a los hombres trans, ¿no? Pero al no nombrarnos, nos invisibiliza. Y es así como, no sé si es una especie de aclaración, pero cabe hacer una diferencia, ¿no? Si bien no es lo mismo en esta sociedad construir una identidad masculina que una femenina, ya que la identidad masculina es fuertemente valorada socialmente por el sistema patriarcal, no es una situación ventajosa para nosotros, como se dice por ahí, se sostiene. Una masculinidad trans también tiene una exposición a la discriminación, a la vulnerabilidad social, a la inseguridad, la depresión, a la exclusión, a la violencia, a las violaciones correctivas y muchas veces también a los asesinatos estamos expuestos. Nos encontramos, esto por ahí lo digo también porque nos encontramos muchas veces con el discurso de porque a ustedes no se les nota. Y yo desde mi experiencia diré que también hay que sobrevivir, porque uno no busca parecerse o que no se le note. Y es como que si ese no se les nota, al construirnos, es como si tuviésemos que guardar silencio, como si nuestro proceso de construcción no mereciera un lugar para la denuncia, para la queja, porque no se nos nota. Es como si de repente dejáramos de ser parte de alguna manera del colectivo. Es como si simplemente eso, ¿no? Como no se nos nota nada.
Esta mesa se llama Nuevas Masculinidades. Esto no habla de que somos nuevos, o sea, no habla de que los hombres trans no existieron antes, sino que, al contrario, ¿no? Nos encontramos desde... en la historia datan los varones trans más o menos de 1800, antes también, y hasta en algún tiempo de la historia se sabía más de los hombres trans que habían nacido, o sea, de los hombres que habían nacido mujer que a la inversa. Sin embargo, hoy pareciese que la lucha, que la historia de la lucha por las libertades, por los derechos, nunca hubiésemos estado presentes. Parece que los varones trans nunca estuvimos presentes, ¿no? en esta lucha. Hasta a nuestras propias compañeras se les olvida el nombrarnos. Y sí, lo que no se nombra no existe. Y qué importante, ¿no? que es nombrarnos. No quería dejar eso sin decirlo, sin visibilizar que nuestra invisibilidad, de alguna manera. Y es así como, bueno, comienzo desde mi experiencia, como la construcción de una identidad o una masculinidad trans. Estuve pensando qué es una persona trans, una masculinidad trans, cómo se construye una masculinidad trans. Digamos, me pareció un poco injusto, de alguna manera, el hablar de la masculinidad como si fuese algo estático. Entonces, empecé a preguntarme cómo se construye una persona trans, quién dice cómo es una persona trans, si hay niveles en esto de ser trans, y cuántas operaciones, tratamientos se necesitan para ser un hombre. Todas estas preguntas pueden ser contestadas de muchas maneras. El problema es cuando creemos entre nosotros mismos que hay una sola forma de construir la masculinidad. Y para eso ya tenemos o sea, para construirnos como hombres ya tenemos a la sociedad que intenta imponer y corregirnos y decirnos cómo es que debe ser un hombre si es que queremos ser hombres. Es por eso que también opté por hablar desde mi propia experiencia y no tanto de una mirada macro, para justamente mostrar que esta es una sola forma que puedo hablar de una sola forma de construirme o de transitar la masculinidad trans. Primeramente, todos los hombres trans o las masculinidades trans nos hemos construido en diferentes momentos de la historia, diferentes lugares del mundo, y nos hemos reconocido a su vez como tales en diferentes momentos de nuestra vida. Y por sobre todo también entra en juego qué entendió cada uno lo que es decir, lo que es ser varón, ser masculino, ese conjunto de características que la sociedad supone que definen la forma en que deben ser los hombres, todos los hombres. Estoy un poco nervioso. Y muchos nos construimos desde ahí, de esas imposiciones, desde esa masculinidad hegemónica, de la que tanto hoy renegamos, pero ¿había otra forma de construirnos? ¿Existía siquiera cuando nos reconocimos, cuando nos autopercibimos? ¿Existía la posibilidad de pensarse con construcciones que no sean binarias? ¿De pensarnos como hombres con tetas y vaginas? Y entonces pienso en esto, ¿no? En el momento cada uno, en el contexto, en el año, en el lugar en que uno empezó su construcción. Yo empecé mi construcción acá, en la provincia de San Luis, una ciudad bastante conservadora, como muchas otras de Argentina, una masculinidad hegemónica imperante, muy, muy presente, muy marcada en mi alrededor, en la escuela, en mi casa,
Todos estamos bajo estas formas. No conocía estos términos trans, ni masculinidades trans, pero no dejaba de ser yo, de alguna manera, no dejaba de construirme como varón trans, y en ese momento tampoco existía la ley de identidad de género, que en este momento de alguna manera le da legitimidad a nuestra identidad, una cierta legitimidad, pero no es eso en lo que quiero ahondar. A los 5 o 6 años me encontré llorando en la cama porque Dios me había mandado nena, me había mandado mujer. Unos chicos, en esto fue porque unos chicos en el barrio, mucho más grandes que yo, no me habían dejado jugar a la pelota con ellos porque una nena no juega a la pelota. Y en aquel entonces formaba parte de lo que hoy llamamos infancias trans. Todas mis fotos de niña son con camisas, pantalón. Mi expresión de género siempre fue muy masculina, pero jamás me dijeron que por esto iba a ser lesbiana, y mucho menos iba a ser una persona trans, el hombre trans que soy hoy, ¿no? Me permitieron vestir así, vivir así, sentir, no rechazar, no reprimir, y mucho menos castigarme por ello, pero a su vez, en esta libertad, ¿no? Nadie me dijo que podía ser varón tampoco. Muchas veces me confundían con un varón, lo cual a mí me movió muchísimas cosas desde muy temprana edad. Pero bueno, es así como seguí construyéndome, transitándome, y me declaré como lesbiana. Y entonces creo que esto fue también por no tener referentes, sin ejemplos de que nacés mujer, que si nacés mujer podés ser hombre, o podía decidir sobre mi identidad de género. Es así como también la discriminación empezó a hacerse visible, porque no solo ahí afuera existe la discriminación, dentro del colectivo LGBT, también las personas trans tenemos un espacio para el cisexismo, un espacio donde esas personas que son parte del colectivo también cuestionan nuestra identidad y las devalorizan. Una vez salido a la identidad de género tuve mi DNI, hombre trans, por fin mi DNI decía eso. Sin embargo, seguimos con un montón de normas que nos van diciendo qué tenemos que hacer y qué no podemos hacer por ser hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a un hombre trans, qué pasa si soy un hombre trans y soy gay, ¿no? Tanto luchaste por ser un hombre trans para terminar con un hombre. Y es así como también, entonces, nos vemos oprimidos no solo por el cisexismo, sino también por el heteronorma. Y junto a ello, muchas veces, la opinión juzgadora de nuestros propios padres. De nuestros propios padres, perdón. Y bueno, y nuestros padres también, y nuestros amigos. Y esto de luchaste tanto para ser un hombre, que vas a terminar con un hombre, es algo que lo he escuchado dentro del colectivo, no es que me lo dijo una persona heterosexual que no sabe nada de la lucha por los derechos y las libertades sexuales. Pero bueno, es más o menos ver que también estas normas de lo que debe hacer un hombre, esta heteronorma, está muy marcada también en nuestras propias construcciones, y es porque vivimos en un sistema patriarcal donde la masculinidad hegemónica se enseña, se reproduce, se aprende, donde entiendo que muchos de nosotros necesitamos una expresión, necesitamos una hormonización, necesitamos una mastectomía, necesitamos hasta una faloplastía, pero quiero que sepan que no todos necesitan eso. ¿A cuánto manoseo, a cuántas intervenciones debemos someter nuestros cuerpos para cumplir con el mandato, con el binarismo? Porque hemos visto muchas cosas, muchos médicos que han hecho mucho con nosotros. Estamos en un momento en que la teoría queer, las personas no binarias, nos están dando una apertura en nuestra construcción. Y repito, muchos de nosotros nos construimos en una masculinidad hegemónica que no nos permitió pensarnos o construirnos de una manera no binaria, ¿no? Una masculinidad hegemónica, heterosexual y falocentrista.
Entonces, muchos de nosotros ni siquiera tuvimos esta posibilidad de pensarnos como hombres con tetas y vagina. Y pienso y reflexiono cuán importante, más allá de todas las palabras que nos definen, es la Tienes 20 apertura. segundos para concluir. Bien, termino esto y lo cierro con que es nuestro compromiso el velar por estas nuevas masculinidades, porque a mí hombre trans me definió, me ayudó, pero no a todos. Gracias, gracias Gracias. Pablo. Vamos con Alecay High de Islas Canarias. Bueno, antes que nada, hola, muchísimas gracias por invitarme, por dejarme participar en estas jornadas trans. Es un honor estar aquí en representación sobre todo de las Islas Canarias, que siempre lo que es dentro del panorama estatal, pues nos quedamos un poco descolgados en todo lo relacionado con leyes y con normativas. Suscribo totalmente las palabras que comentaba el compañero Pablo, pues creo que al final voy a empezar con una de las frases que él dijo, que es cómo deben ser los hombres. Yo siempre en el tema de las nuevas masculinidades me enfoco bastante en la vivencia personal para después extrapolarlo a las necesidades que tenemos el colectivo de hombres trans aquí en Canarias, que es lo que más conozco en este caso. Yo empecé mi transición con 8 años. Cuando yo lo comenté, estaba dentro de un núcleo familiar bastante creyente, católico, apostólico, como yo digo, que al final te decía que eras niña y las niñas tenían que vestir de una manera determinada, comportarse de una manera determinada y crecer para desarrollar según qué tipo de tareas y labores determinadas. Cuando yo comenté pues a mi madre, me acuerdo que fue la primera vez, le comenté, no soy una niña, nunca lo he sido, soy un niño y necesito ayuda porque no encuentro ni las soluciones ni las palabras exactas para definir el por qué me siento así. Empezaron como muchas corrientes de, sobre todo familiares en ese momento, donde se decía que podía ser machona, que realmente un niño cómo iba a ser con los genitales que tenía, que las niñas, en este caso que los niños no tenían vagina, y muchos discursos que por desgracia a día de hoy se siguen escuchando, algo que me alarma bastante porque, bueno, cumplí hace unos días 27 años y como comenté, empecé la transición con 8 años. Cuando me integré dentro de lo que es ya los grupos de apoyo, los grupos, cuando ya empecé mi transición de manera oficial, por así decirlo, porque esto ha sido por escalas. Aquí en España pasas de hacer una transición a empezar una transición oficial, porque a día de hoy tenemos que seguir siendo custodiados y patologizados en ciertas formas al tener que pasar por diferentes psicólogos y psiquiatras que determinen que no estamos locos. Entonces, cuando pasé a un grupo de apoyo oficial donde había muchos hombres trans, realmente estaban divididos los grupos entre hombres y mujeres trans, pensé que esto iba a ser como diferente, que aquí podríamos un poco no impedirnos un poco la libre expresión ni la libre autodeterminación de lo que quisiéramos ser o cómo quisiéramos serlo. Pero mi sorpresa fue que, y es algo en lo que también enfoco siempre cada vez que hablo de las masculinidades, que vi que la deconstrucción debía ser de dentro hacia afuera, porque no podíamos educar al resto de la sociedad en que las masculinidades trans pueden ser igualitarias o diferentes a los que nos han enseñado, sin habernos deconstruido nosotros propiamente. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo empecé esta transición, lo que me encontré fue pues muchos compañeros que en su momento repetían muchas de las palabras que el compañero Pablo dijo ha comentado a su momento, palabras como: si eres un hombre trans, no puedes tener una orientación diferente a la a la heterosexual. Si eres un hombre trans, ¿cómo vas a gestar? Eso es una locura. Si eres un hombre trans, tienes que ser lo más fuerte, lo más rudo, pues cumplir todos esos cánones que imperan de masculinidad. Era lo que nos decían nada más llegar a estos grupos de apoyo. Y claro, fue como una vorágine de sentimientos y de frustración, una vez más, como los que había vivido con esos 8 años. Yo continué un poco por libre, porque sí que es cierto que al final, cuando vi todo eso, preferí irme por libre, pero tengo constancia de que hay compañeros que siguieron dentro y que han sufrido diferentes exclusiones, ya no solo del propio colectivo LGB, incluso en ocasiones la T o de la sociedad, por ser
lo que se determina una masculinidad diferente a la que nos imponen ya de por sí. Creo que también voy a coger la frase de Pablo, de lo que no se nombra no existe, porque yo esta exposición corta quiero un poco enfocarla en lo que necesitamos los hombres trans. Creo que los hombres trans lo que necesitamos es visibilización, sensibilización, información sobre nuestra realidad, una realidad que a día de hoy sigue siendo muy desconocida a tantos niveles que llegan fechas señaladas y la gente a día de hoy todavía sigue sin creer o sigue sin saber que los hombres trans podemos ser personas gestantes, que podemos tener nuestros propios bebés. Eso es algo que a día de hoy no está aceptado en esta sociedad. Vivimos bajo un gobierno progresista, o así se determinan, y siguen sin aceptar leyes que ayudarían muchísimo en este aspecto, que ayudarían muchísimo tanto a los hombres como a las mujeres, pero a los hombres en el sentido de que al final, si queremos tener los mismos derechos, necesitamos leyes específicas, necesitamos pues normativas que de verdad nos ayuden y nos amparen, y es algo que a día de hoy en España, por desgracia, no tenemos, y es algo que estamos sufriendo todo el colectivo, porque tengo compañeros y compañeras que siguen siendo agredidas por simplemente ser pues lo que la sociedad determina diferentes a. Entonces, yo creo que voy a ser muy breve, o que estoy siendo muy breve, pero sí que es cierto que lo que pido es que al final no se nos ataque porque un chico pueda ir por la calle con su novio, que sea un chico trans o dos chicos trans, o que simplemente sea un chico que quiera tener pues sus propios hijos por sus propios medios, o que al final el propio colectivo internamente también debemos de construirnos, porque estamos repitiendo muchas actitudes machistas hacia nuestras propias compañeras en ocasiones. He vivido situaciones muy, no sé cómo decir la palabra, creo que estoy algo nervioso, como comentaba Pablo también, situaciones bastante fuertes en nuestro día a día, donde nuestros propios compañeros han atacado a mujeres trans a través de ese machismo interiorizado que tienen, y que ni siquiera entendemos. Es como yo desde mi deconstrucción interna que he hecho durante los últimos años, no he entendido esos ataques, pero claro, los entiendo cuando veo un poco cómo está la situación actualmente en lo referente a las masculinidades trans. Creo que es súper importante que nos eduquemos primero desde nuestro propio núcleo, que los propios hombres trans sepamos deconstruirnos, sepamos trabajar en pro de nuestras masculinidades, que no repitamos esos estereotipos para encajar, porque al final, aunque encajemos ahí, seguramente se buscarán desde la sociedad otros aspectos en los que nos dirán que nunca encajaremos, y entonces siempre vamos a estarlo haciendo mal por el simple hecho de querer encajar en una sociedad. La clave para mí no está en encajar, sino en ser, pues como comentaba la compañera Marc Ambroyé hace mucho tiempo, me quedé con esa frase, en ser iguales en derechos, pero humanamente diferentes. Creo que la clave es esa, que todos seamos iguales en derechos, pero humanamente diferentes. Y los hombres trans deben de hacer eso, de construir unas masculinidades con las que se sientan a gusto y que no repitan ataques que al final hemos sufrido nosotros mismos a la hora de transicionar. Yo he sufrido ataques por el simple hecho de ser un hombre trans, de que se me diga, pues eres afeminado, o lo que eres una mujer lesbiana. Después, cuando transicioné, supuestamente no se me notaba que era un hombre trans, y por lo tanto decían que lo que era homosexual. Entonces, que al final siempre vamos a estar llenos de estereotipos, llenos de trabas por parte de la sociedad, y que lo que necesitamos es estar unidos, la unificación dentro del colectivo, el no atacarnos, en aceptarnos, en ser como queramos ser, estar con quien queramos estar, y vivir nuestra vida de la manera más sana posible, más sana para todas, para todos y para todes. Y un poco reivindicar, antes de finalizar, que sé que también lo comentarán en mesas que se darán próximamente, en Canarias, en España, da igual en el lugar donde nos encontremos de España, necesitamos leyes específicas. Estamos pasando por una situación bastante grave. Estamos sufriendo ataques a nivel institucional que tampoco entendemos,
y creo que todas estas cosas se solucionarían si tuviésemos leyes específicas como la que tiene Argentina en este caso. Necesitamos una ley transestatal, necesitamos tener nuestros derechos protegidos, necesitamos que nuestros chicos, si deciden ser personas gestantes, puedan ir a sus centros médicos y que se les trate en igualdad, que se les trate con los mismos derechos que se le trataría a cualquier otra persona, y necesitamos que la información llegue y fluya de forma correcta para que ningún chico tenga miedo pues, a integrarse en la sociedad de la manera que ellos decidan, con las personas que ellos decidan y viviendo pues, un poco su vida de la forma que ellos decidan. Creo que ese es mi mayor mensaje, por así decirlo, porque al final lo que queremos es la igualdad y queremos los derechos, y yo como hombre trans en su momento no pude decidir si quería ser una persona gestante o no. En su momento, cuando yo empecé mi transición, se me dijo que para poder hormonarme tenía que pasar por una operación, la histerectomía, que es el vaciado del útero. Entonces, a mí me dijeron, si quieres ser un hombre y quieres las hormonas, tienes que hacerte la histerectomía. Eso me lo dijeron con 17 años, empecé mi transición con 8, me ponían la condición esa para poderme empezar a hormonar a los 18, y después de tanto tiempo y sin la información correcta decidí hacerme la histerectomía, y sin saber pues todo, sin saber toda la información, me hice la histerectomía, empecé a hormonarme y después me enteré de todo lo demás, y por desgracia a día de hoy me arrepiento y me arrepentiré siempre. No puedo ser una persona gestante a pesar de que uno de mis mayores deseos pues era formar una familia. Entonces lo que no quiero es que eso le pase también a mis compañeros por estar bajo el mismo paraguas y la misma ley que en su momento yo estaba, en el que en su momento yo estaba y estamos todos ahora mismo. Así que un poco visibilizar esta realidad que es tan necesaria, que cuando lleguen los días señalados también se hablen de hombres trans, que no solo se digan que las mujeres son gestantes, que también se digan que los hombres trans somos gestantes, que hay personas gestantes, y que se visibilice eso, porque el gran fallo que ha habido es que como no se ha visibilizado, no hemos existido y se han vulnerado nuestros derechos a través de mentiras y de engaños y de situaciones que muchos a día de hoy seguimos sufriendo. Entonces, yo no sé cuánto tiempo me queda, pero me gustaría terminar con un poco con esa recomendación o con esa petición, con ese grito un poco de que necesitamos esa ley y la necesitamos ya para que esto no siga sucediendo, para que no le pase más a más compañeros trans como me pasó a mí, como le pasaron a otros amigos míos. Te quedan 3 minutos, Alecay, si los quieres usar, o los puedes dejar al final también para expresión. Sí, se los dejo para el final. Perfecto. Seguimos con Gabriel González de Guatemala. Bueno, ¿qué tal? Primero, pues me solidarizo con la lucha de Alecay. Creo que es muy válido, ¿no? Hablar también desde los cuerpos, desde la poca conciencia que se tiene sobre las realidades y sobre las vivencias, de las experiencias sobre los cuerpos trans. Pero voy a pasar un poco más al estudio sobre las masculinidades. Bueno, yo soy de Guatemala. Por dicha he tenido la oportunidad de estudiar el tema de las masculinidades, ¿no? Desde los estudios académicos, desde la universidad. Y parte de los temas que voy a tocar hoy los tengo publicados en mi tesis de grado, y voy a dar la información por si quisieran, pueden googlearla. Se titula Actitudes hacia la masculinidad hegemónica en hombres cisgénero y trans del colectivo Transformación. Los estudios de hombres dentro de, bueno, los estudios de género, empezamos con las luchas feministas, y hasta los años 80 es donde empieza a hablarse de este estudio de las masculinidades, ¿no? Y tenemos en los años 90 a la autora, ¿no? Rowan Connell, que nos trae el concepto de masculinidad hegemónica. El género, lo hemos visto, se va entendiendo como relaciones de poder. El género no sitúa en relaciones de poder. Un aporte muy importante de Connell es que nos quita también la visión de que las relaciones de poder se dan únicamente entre hombres y mujeres. Y Connell nos pone el panorama que también, digamos, dentro de esa masculinidad que busca ser asociada al poder, ¿no? La masculinidad hegemónica, hay discriminaciones y violencias que se cometen hacia otros hombres. Es decir,
lo que nos pone el panorama es como que si hiciésemos una escalera social en la que hay un sujeto masculino, ¿no? Hombre, heterosexual, blanco, alto, con ciertos estándares de belleza, que no posee discapacidad y es urbano con mucho poder adquisitivo, y las interseccionalidades, ¿no? Que van llegando, te van colocando en esa escalera social. Con él nos planteaba que hay una masculinidad hegemónica, ¿no? Que es ese sujeto Superman que vamos a colocar hasta arriba. Está los subordinados, ¿no? Y los cómplices. Las masculinidades cómplices pues son aquellas que saben que de alguna manera sé que por algunas características no voy a lograr ser ese hegemónico, pero sé que aliándome a ese hegemónico voy a obtener parte del dividendo patriarcal, ¿sí? Voy a tener los beneficios del dividendo patriarcal. Y entonces es así como se va configurando la alianza masculina. Cuando estudiamos la masculinidad nos damos cuenta que, como bien lo decían mis compañeros anteriores, hay mandatos. Hay mandatos que deben cumplirse a cabalidad, porque de no cumplirlos, el compañero, o sea, la persona, este sujeto o hombre, va a ser discriminado, va a ser marginado, ¿no? Va a caer en esa escalera social, va a perder privilegios, va a perder el estar más cercano al poder, porque la masculinidad vamos a entenderla también que tiene un carácter aspiracional. Siempre es ese buscar ser más, buscar estar ¿a la altura de qué? De un ideal que se desdibuja en la medida que lo vamos pasando a la realidad. Algunos de los mandatos que se han estudiado en coloquios internacionales de estudios de hombres, pues están la paternidad, el mandato fuerte hacia la proveeduría, ¿no? Principalmente lo veo en sociedades y países como el mío, ¿no? Que son sumamente patriarcales, clasistas, homófobos. Entonces, hablaba la paternidad, la proveeduría, el mandato sobre cómo se mantienen las relaciones de pareja, el mandato de la virilidad, ¿verdad? Que es el mostrar siempre esta conducta temeraria, las conductas de riesgo, ¿no? La necesidad de probar que se es hombre, incluso el probar ante otros pares cuán hombre se es. También el mandato del éxito, ¿no? Que los hombres están mandatados a ser personas que requieren cierto éxito, que se pega mucho a mandatos de un panorama que nos viene dejando el neoliberalismo, ¿no? El capitalismo. Y la homofobia. Badinter nos plantea, una antropóloga nos plantea que la masculinidad se construye en tres grandes negaciones. La masculinidad es demostrar, no soy un niño, no soy una mujer y no soy homosexual. Y la manera como puedo diferenciarme de ese otro es principalmente violentando a todo aquello que me acerque o me haga parecer o me asuma verme como un niño, y en eso la virilidad, ¿no? La conducta de riesgo, la demostración de la potencia sexual, de la potencia intelectual. No soy una mujer y no soy homosexual, violentando. Y entre ese no soy homosexual, mucho la homofobia. Y ese es el panorama, ese es el contexto, es la idea de masculinidad que en nuestras sociedades patriarcales impera. Y entonces, como bien hablaba Pablo al principio, ese es el modelo entre el que las personas o entre los hombres trans nos vemos inmersos, porque estamos inmersos en esa cultura y eso, digamos, la socialización dispone a esto. Sin embargo, bueno, es ahí donde hago mi estudio. Mi estudio busca entonces comparar cuál es el apego, es decir, cuál es la afinidad que siento hacia las características de esta masculinidad dominante o cuánto rechazo siento. La investigación la hicimos entre hombres trans y hombres cisgénero. Se tomó una muestra de hombres trans y se tomó una muestra de hombres cisgénero. Se estudiaron 4 variables. Se estudió la homofobia, la virilidad, el éxito y la proveeduría. Tengo poco tiempo, entonces podemos buscar el estudio y extendernos en eso, pero ¿cuáles fueron mis resultados? La única variable en la que encontré una diferencia significativa fue en la variable de homofobia, donde resultó haber más tensión, es decir, menos homofobia en el grupo de hombres
trans, pero en lo que concierne a la proveeduría, la virilidad y el éxito, las muestras son bastante parecidas. Y es aquí donde vemos también, donde también denunciamos lo poco que se ha cuestionado desde la perspectiva trans esta masculinidad, ¿no? Estos mandatos de esta masculinidad dominante, ¿sí? De esta masculinidad hegemónica de momento. Entonces tenemos la clave, el estudio me muestra aquí, se ha cuestionado poco, pero hay un punto. Cuestionarlo es difícil, porque cuestionarme también me coloca en una posición como la que estaba mencionando Alekai con anterioridad. Cuestionarme la masculinidad es empezar a fallar a los mandatos de la misma, porque de cierta manera empiezo a no cumplir con ellos. Alekai planteaba el punto de los cuerpos gestantes, ¿no? Y el planear vivirte un cuerpo de forma diferente. Pablo hablaba, digamos, también de cómo asumir nuestro cuerpo y digamos, asumir un cuerpo trans disidente, ¿no? Pero como eso empieza ya a causar quiebres en estos modelos que son rígidos. Cuestionarte te pone en esos puntos donde por eso eres violentado. Porque las personas trans se busca, digamos, entre comillas, porque no es cierto, ¿verdad? Nosotros ahora que empezamos la lucha y empezamos a aprender a nombrarnos de diferentes maneras, pues planteamos cosas diferentes, pero se dice que se busca un passing, ¿no? ¿Qué es el denominado passing cuando hablamos de personas trans? El passing es ese ser leído como cisgénero. Y de cierta manera, ¿por qué se cuestiona entonces tampoco la masculinidad que se construye desde lo trans? Porque también ese passing te da seguridad, porque como nos lo demuestra Connell, la estructura de la masculinidad es sumamente violenta. Es tratar de demostrar constantemente cuán hombre se es a través de conducta de riesgo o a través del ejercicio de la violencia o a través de la demostración de la fuerza. Entonces, si te atreves a mostrarte con cuerpo disidente, de cierta manera te acercas más a lo que se conoce como estándares. Y recordemos que una de las construcciones era no soy una mujer, ¿no? Y de cierta manera es rechazar todo aquello que se asocie con lo femenino. Entonces, la búsqueda del passing me da seguridad, porque también el pasar desapercibido, el que me lean cisgénero, me da el privilegio, no desde como se ha leído, tal vez desde algunas corrientes muy radicales que los hombres trans asumen privilegios con ese passing, sino también es ese pequeño pedazo donde puedo sentirme seguro. Porque si bien como persona trans voy a estar expuesta al mostrar mis documentos, países como el mío no tenemos una ley de identidad de género, no podemos hacer cambios en la documentación ni nada. Entonces, siempre que tú vas a hacer algún trámite o algo, pues tú muestras tu identificación, ¿no? Y sale sexo y va a salir el contrario al de tu identidad de género. Entonces, ¿cómo se viven esas violencias? Entonces, claro, mi estudio es corto. Quisiera ahondar ahora en esto, ¿no? En por qué lo hemos cuestionado poco. Porque el estudio fue claro y me dijo, la masculinidad hegemónica en los hombres trans, de momento, no se está cuestionando. Hipótesis mía para un siguiente estudio es por estas violencias, es porque el passing me genera un pequeño margen de seguridad donde sé que al ser leído como cisgénero, por lo menos voy a mantenerme en un rango seguro. Es el mundo masculino bastante violento en el que también para defensa propia, que no es justificable, ¿no? Porque la violencia en ningún momento se justifica, pero ¿cuánto no me permite el cuestionarme estar inmerso en un mundo de esa violencia? Pero también, por otro lado, si tomo la posibilidad de empezar a hacer esos cuestionamientos y empezar a romper, necesito también no querer lograr ese passing y no querer nombrarme únicamente en masculino, sino algo muy importante, reconocer mi identidad trans. Reconocer mi identidad trans porque entonces puedo exigir ese respeto al cuerpo, como se mencionaba con anterioridad, ¿no? Y hacia llevar mi cuerpo de la manera
en que mi ser lo quiere y mi ser lo permite. Y mi ser puede desarrollarse, lo que significa realmente el ser trans. Planteo otra teoría más adelante a la que llamo la fragmentación social de la identidad trans. Y es que precisamente cuando en estas vertientes que les hablo de la documentación de las personas trans y el no estar amparados de cierta manera por las leyes en muchos países, lo que te lleva es a vivir una vida primero en la que tuvo que romperse en un antes y un después, y no puedes tener un continuo. Un punto en el que tienes que decidir entre un cuerpo, entre asumir biotecnologías químicas o asumirte también con tus funciones biológicas, en el que tienes que decidir entre una serie de situaciones quirúrgicas. Entonces pasa siendo un juego de rompecabezas como un cubo Rubik que no te permite a ti mismo como persona irlo armando. Y entonces la fragmentación social es esa, ¿no? Y mi pregunta, y hacia lo que postulo, por lo que quiero, digamos, desarrollar esta teoría, está también a cuánto malestar hay en la persona trans per se, por su propio cuerpo, y cuánto no hay de malestar por la persona trans de su cuerpo, por las situaciones sociales, y en este caso veamos la masculinidad, que rechazan tanto todo aquello que se ha nombrado femenino. Entonces, me quedo ante un panorama de preguntas y yo espero hoy no haberles venido a aclarar dudas, sino a estar como estamos la mayoría que estamos aquí, ¿no? Con muchas dudas, porque las realidades trans realmente apenas se están estudiando. Yo les digo, mi país es sumamente homofóbico, patriarcal, machista, y estoy viendo que las personas trans estamos reproduciendo la masculinidad, cuando yo creo, y sé que esto no es parte del estudio, pero es también algo en lo que quisiera creer. Yo creo que las personas trans también somos personas políticamente estratégicas para cuestionarnos el género. Y somos políticamente estratégicas para cuestionarnos el género y para cuestionarnos la masculinidad, porque ante el mundo hemos tenido muchas lecturas y sabemos lo que se vive y cómo se viven diferentes violencias. Y también podemos, es decir, podemos reconocer cómo se vive desde el que te hayan leído mujer cisgénero, el de que te hayan leído lesbiana, el que te hayan leído como persona trans en ese tránsito que no se entiende, qué se siente que te lean como hombre cisgénero y también qué se siente que te lean como un hombre gay. Entonces creo que tener esa Tienes 20 riqueza, segundos, Gabriel. tener esa riqueza de haber tenido todas esas vivencias, de cierta manera te da una herramienta para cuestionarte y decir la violencia se debe pensar y las relaciones de poder que establece el género deben ser examinadas a cabalidad. Gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, pues tienen un minuto para concluir. Empezamos con Pablo. Hola. Tienen un minuto para concluir. Empezamos con Pablo. No sé si se me escucha, disculpen. Pablo, tienes un minuto para concluir. Dale, gracias. Se escuchaba cortado, perdón. Bueno, no mucho para agregar. Esto coincido totalmente en mucho y en la lucha y en que hay que visibilizar esto, cada una de nuestras necesidades. Coincido en que esto recién comienza, que tenemos que prepararnos, estar preparados para seguir repensándonos y para poder acompañar a las nuevas generaciones, que como bien dice la palabra son nuevas hasta para nosotros. Y por último, invitarles a que con una mano sostengamos los logros, que con el cuerpo sigamos luchando y empujando por nuestros derechos, pero que con la otra mano le demos la bienvenida a lo nuevo, a eso que aún no se nombra. Gracias. Alecay, tienes 4 minutos para concluir. No te preocupes, creo que voy a usar uno. Yo voy a ser breve en este caso. Coincido con Pablo, hay que estar unidos, hay que estar pues más unidos que nunca para lo que se viene y para lo que vamos a tener que visibilizar y que luchar en estos casos. En este caso yo no me quería ir y creo que estás un poco fuera de la mesa, pero no me quería ir sin agradecer
a las compañeras que están aquí en España, tanto desde la plataforma trans como desde la confluencia trans, la lucha que están haciendo diariamente porque se respeten nuestros derechos que a día de hoy siguen siendo vulnerados y cada vez más, porque sé que gracias a esa lucha y gracias a la consecución de derechos que estoy seguro conseguiremos gracias a las compañeras, pues podremos tener un camino mucho más, por lo menos mucho más visible, tanto para los hombres como para las mujeres trans. Entonces yo llamo a la unión y al agradecimiento, gracias también a las jornadas por cederme este espacio para poder hablar. Y nada, seguir luchando y como comentaba ayer en la otra mesa que me tocó presentar, creo que ahora sí, estando todos unidos y unides, es el momento y es el momento de los derechos trans. Gracias, Alekai. Gabriel, ¿tienes un minuto o puedes tomar un poquito más si es posible, ya que Alekai deja 2 minutos libres? Muchísimas gracias. Bueno, quiero hacer un planteamiento. Cuando hablamos de la socialización, la socialización primaria en los varones, ¿no? Principalmente, lo primero que se castra, el primer no al que se le pone es hacia el afecto y hacia la emocionalidad. Y muchas de las demandas, cuando se hace trabajo con hombres, es la poca, eh, no voy a llamar habilidad, no encuentro la palabra ahorita, pero el poco recurso que tienen para enfrentar sus emociones. Yo creo que uno de los grandes aspectos de los pro, digamos, que tiene el haber sido socializado no desde esta manera masculina, ¿no? En la primera infancia, sea quizás el rescatar el afecto. Otra cuestión más en donde yo creo que podemos hacer incidencia, ¿no? Y cómo hacia algo que se ha construido con tanta violencia, la reacción, ¿no? Que para toda acción hay una reacción opuesta. La gran oposición y la gran rebeldía, yo creo que debemos construirla desde el afecto y desde el amor. Si nos planteamos desde el desaprender como el construir desde el amor aquello que ha sido tan violento, creo que los cambios pueden ser reales y pueden surgir realmente desde dentro. Gracias. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras, compañeros. Bueno, pues esta mesa ha finalizado. Les invitamos a que sigan las transmisiones de las jornadas Trans Latinoamérica y Europa. La siguiente mesa del panel me parece que es infancias trans, perdón. No se vayan de las transmisiones. Nos vemos muy pronto.